En el año 2250, la galaxia era una vasta y bulliciosa extensión de civilizaciones interconectadas. La Unión Galáctica había mantenido durante mucho tiempo una frágil paz entre sus planetas miembros, confiando en la diplomacia y el comercio para mantener a raya los conflictos entre estas diversas especies. La humanidad a menudo era vista como un actor relativamente menor a pesar de sus avances tecnológicos y formidables capacidades militares. Los humanos eran considerados diplomáticos pacíficos y hábiles negociadores. Sin embargo, esta percepción estaba a punto de hacerse añicos. Una antigua y casi imparable amenaza alienígena, conocida como los Segadores, había surgido de los oscuros rincones del espacio. Estas entidades consumieron sistemas estelares enteros, dejando nada más que cáscaras sin vida a su paso. La Unión Galáctica no estaba preparada para enemigos, y el pánico se extendió cuando los Segadores comenzaron su avance implacable. El núcleo almirante del Imperio Jaor observará con incredulidad cómo su alguna vez poderosa armada fue diezmada por la flota Segador. Sus armas eran inútiles contra los impenetrables escudos y la armadura avanzada del Reaper. Una nave tras otra fue aniquilada. Los gritos de su tripulación hacían eco en las comunicaciones, mientras eran vaporizados en cuestión de momentos. El orgullo del ejército de Chor había sido reducido a escombros espaciales. Este es el núcleo del almirante para cualquier nave en el rango. Necesitamos asistencia inmediata. Los Segadores son imparables, gritaron desesperadamente en las comunicaciones, rezando, para que alguien, cualquiera, respondiera su súplica. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras veía explotar otro crucero. El destello de la detonación se reflejaba en sus escalas. El puente se sacudió violentamente. Chispas brotaban de las consolas sobrecargadas, mientras el escudo de la nave luchaba por resistir el ataque. Las alarmas sonaban, luces rojas parpadeaban, advertencias mientras la integridad del casco caía a niveles críticos. Los miembros de la tripulación fueron arrojados a través de la cubierta, algunos empalados por fragmentos de metal, otros aplastados por la caída a escombros. El hedor acre de carne quemada y plástico derretido llenaba el aire asfixiante, y una estática abrumadora crepitaba en respuesta. El silencio roto solo por los sonidos apagados de explosiones distantes y los informes frenéticos de sus oficiales. La Federación cobarde. Las razas los habían abandonado huyendo para defender sus propias fronteras, en lugar de permanecer juntos contra la amenaza común. Core golpeó su puño contra la consola con furia y desesperación, el metal abollándose bajo la fuerza de su golpe dolor, atravesando su brazo por el impacto. Así era como terminaría solo y superado contra un enemigo al que ni siquiera podía rascar, viendo impotentes mientras su gente era masacrada. Entonces una nueva voz irrumpió a través de la estática calma y confianza en medio del caos, una isla de estabilidad y un mar de destrucción. Almirante. Core aquí, Capitán Serena Hayes de la Tierra, acorazado resolute, nos dirigimos a su posición. ETA 2 minutos, agárrese fuerte Core, parpadeó sorpresa. Su mente se aceleró para procesar este desarrollo inesperado. Los humanos venían a ayudar. Nunca había dado mucha importancia a los suaves Stern, con su charla de paz y cooperación, su constante intromisión y moralización. ¿Qué podrían hacer sus miserables 5 naves contra millas de Segadores? Era como arrojar piedras a una bestia furiosa, un gesto feudal de desafío contra una fuerza imparable, un desperdicio de vidas y recursos. Pero aún así no estaba dispuesto a rechazar la ayuda, por feudal que fuera. Cualquier posibilidad de supervivencia, por mínima que fuera, era mejor que ninguna. Entendía. El capitán Hayes hizo lo que pudo para cubrir su aproximación. Gritó órdenes a sus naves restantes, ordenándoles que formaran un perímetro defensivo alrededor de las naves humanas para ganar tanto tiempo como fuera posible. Fue un testimonio de la habilidad y valentía de su tripulación, que obedecían sin dudar incluso frente a una muerte casi segura, incluso cuando sus camaradas seguían cayendo a su alrededor.
Sabían tan bien como él que esta era su última resistencia, su última oportunidad de marcar una diferencia antes del fin de morir, con honor y propósito como se prometió. Las naves humanas abandonaron la velocidad de la luz un momento después y se alinearon entre las naves Jaor restantes y la horda de segadores, elegantes y depredadores, erizados de armamento avanzado. Parecían tiburones entre pececillos, lobos entre ovejas. El núcleo esperaba que abrieran fuego inmediatamente para desatar cualquier arma primitiva que poseyeran en un vano intento de frenar el avance enemigo para ganar unos pocos preciosos segundos más de vida, pero simplemente mantuvieron la posición. Los motores vibraban con potencia, apenas restringida los escudos. Brillaban con un brillo extraño, casi de otro mundo, como si esperaran algo, como si supieran algo que él no sabía. El capitán Hay apareció en la pantalla de The View. Su rostro era una máscara, de calma, determinación. Sus ojos duros e inquebrantables como acero templado. No había miedo. En su voz hablaba mientras ninguna vacilación o duda, solo una resolución férrea, que parecía irradiar de cada poro para llenar el aire a su alrededor con un aura de confianza inquebrantable. Almirante, necesito que ordene a todas las naves que retrocedan a una distancia segura. Vamos a terminar esto aquí. Y ahora corre. Se burló sus mandíbulas haciendo clic con irritación e incredulidad ante la arrogancia del humano con 5 naves. No sea absurdo. Humano, deberíamos retirarnos y reagruparnos con el resto de la flota de la Federación, vivir para luchar otro día. Incluso cuando dijo las palabras que sabía que sonaban, Hollow sabía que no había ningún lugar al que correr, no venían refuerzos para salvarlos, esta era su última batalla para bien o para mal, y los humanos les estaban ofreciendo una salida, una oportunidad de sobrevivir por mínima que fuera. Hayes negoció con la cabeza, un dejo de acero en su tono, un destello de algo oscuro y peligroso en sus ojos. No habrá más ayuda por venir, solo somos nosotros, y créeme, eso es todo lo que necesitamos. Había un destello frío e implacable en la mirada del humano que envió un escalofrío por la columna vertebral de Core. Un hambre depredadora que parecía estar en desacuerdo con la reputación de diplomacia y moderación de los teranos, con su fachada de civilidad y benevolencia, era la mirada de un cazador que sabía que su presa estaba acorralada e indefensa. Un lobo mostrando sus colmillos en anticipación de la matación, un tiburón enviando sangre al agua en contra de su mejor juicio, en contra de cada instinto que le gritaba que luchaba hasta el final. El último núcleo se encontró ordenando a su maltrecha flota que se retirara para poner una brecha considerable entre ellos y los segadores, para confiar en el plan humano, en su fuerza neblina a todas las naves. Arma la bomba nova y prepárese para disparar en mi señal, dijo la capitán con calma, como si estuviera ordenando una revisión de mantenimiento de rutina, en lugar de desatar el día del juicio final en sí, como si el destino de la galaxia no estuviera en equilibrio. Los ojos del núcleo se abrieron de par en par, su corazón dio un vuelco, su sangre corriendo fría en sus venas. Una bomba nova había escuchado. Susurros del arma definitiva de los humanos. Rumores circulaban en tonos susurrantes por aquellos que afirmaban haberla visto en acción, que hablaban de su poder con una mezcla de asombro y terror. Un dispositivo capaz de encender estrellas, de reducir sistemas enteros a cenizas y polvo, de apagar miles de millones de vidas en un instante. Pero seguramente tal cosa era solo un mito. Una historia contada para asustar a tontos crédulos. Para mantener a raya a las razas menores, ninguna especie sería lo suficientemente loca como para crear algo tan destructivo, tan completamente devastador en su poder, para manejar las mismas fuerzas de la creación como un arma, una luz blanca, cegadora, estalló desde la nave insignia humana. Intenso que el núcleo tuvo que proteger sus ojos, sus retinas ardían con imágenes residuales, su piel ampollada y descamada por el calor,
Cuando su visión se aclaró, vio un misil que se dirigió velozmente hacia el centro de la formación segadora, dejando una estela de energía brillante que parecía deformar la estructura misma del espacio a su alrededor, que doblaba la luz y el tiempo a su voluntad. Las naves enemigas se apresuraron a evadir sus movimientos frenéticos y descoordinados. Su formación se rompió como una bandada de pájaros asustados, pero era demasiado tarde, demasiado tarde. El proyectil detonó y por un momento fue como si un segundo hijo hubiera nacido en el vacío del espacio. Una bola abrasadora de plasma que consumió todo a su camino, que ardía con la furia de 1000 estrellas. Una ola insoportable de calor y radiación inundó la nave de K, cortocircuitando los sistemas y casi cocinando vivo en su propia piel, hirviendo la sangre en sus venas y el aire en sus pulmones. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe justo a tiempo para evitar una brecha en el casco. El metal crujió bajo la tensión, mientras la nave se sacudía y se agitaba como un animal herido, mientras era sacudido como una hoja en un huracán, cuando los sensores finalmente volvieron a funcionar. El núcleo miró las lecturas con horror. Entumecido, su mente se negaba a comprender lo que estaba viendo para aceptar la imposible verdad ante sus ojos. La flota segadora había desaparecido completamente atomizada por la explosión reducida a nada más que pedazos de escoria fundida, flotando sin rumbo, a través del campo de escombros hacia polvo cósmico y ecos de gritos en el espacio de un solo instante. Los humanos habían logrado lo que el poder militar combinado de una docena de razas no había podido hacer, aniquilando a un enemigo que había parecido invencible, solo momentos antes que había puesto a la galaxia de rodillas. El núcleo sagrado respiró, a partes iguales asombrado y aterrorizado por la pantalla de poder, por el alcance de la destrucción que acababa de presenciar su tripulación. Permaneció en silencio atónito, sus expresiones reflejando su propia conmoción, incredulidad. Sus rostros pálidos y demacrados con la comprensión de lo que acababan de ver, de lo que significaba para el futuro de la galaxia. Acababan de presenciar algo que desafiaba toda lógica, toda razón, todas las leyes de la física y la naturaleza. Un arma que podía acabar con las vidas de millas de millones con solo presionar un botón, una fuerza de destrucción que hacía que incluso las civilizaciones más avanzados parecieran primitivas en comparación, que regresaron todos sus logros y ambiciones sin sentido frente a un poder tan abrumador. Adal, te sugiero encarecidamente que regreses con tus superiores y dejes en claro cristal que no te metas con la humanidad. La capitana Hayes gruñó su voz goteando. Amenaza con la promesa de violencia, apenas contenida. Hemos terminado de jugar bien, hemos mostrado moderación hasta ahora, pero si alguien nos amenaza, o aquellos bajo nuestra protección, nuevamente los terminaremos de forma permanente, sin dudarlo ni. Misericordia, las naves humanas desaparecieron de nuevo en la disformidad, sin decir otra palabra, dejando el núcleo solo en medio del cementerio irradiado de sus enemigos, en medio de los restos destrozados de su alguna vez orgullosa flota. Pensó en la arrogancia y el desdén con el que las otras razas habían tratado a los Terán, la forma en que se habían burlado de sus ofertas de amistad y se habían burlado de sus propuestas diplomáticas. La forma en que subestimó su fuerza y su resolución, y una risa amarga escapó de su garganta, resonando huecamente a través del puente, a través de los pasillos y corredores vacíos de su nave. En ruinas no tenían idea de con quién estaban tratando ninguno de ellos. La sabía. La humanidad no era un recién llegado inofensivo al que empujar, un peón para ser jugado en el gran juego de la política galáctica. Eran un depredador máximo que se mordía el tiempo esperando el momento adecuado para atacar y mostrar sus verdaderos colores. Y ahora sus colmillos estaban expuestos para que todos los vieran goteando con la sangre de sus enemigos, con la promesa de una retribución que vendría mientras Core cojeaba con su nave insignia dañada, de regreso al puesto avanzado de la Federación más cercana.
Una sombría comprensión se instaló en sus entrañas como un peso de plomo, como un cáncer que devoraba su alma. Los humanos no evitaron la guerra porque eran débiles, porque carecían del estómago para la violencia, y la conquista la evitaron, porque sería demasiado fácil para ellos para ganar, porque podían aplastar cualquier oposición con una mera fracción de su verdadera fuerza, y los dioses ayudaron a los pobres bastardos que les dieron una razón para recordarle a la galaxia ese hecho que los provocaron a desatar todo el poder de su arsenal. El informe fue un asunto solemne, como el núcleo relató el poder horroroso de la bomba nova humana ante el Consejo de la Federación, mientras describía el auto AG y la devastación que había presenciado de primera mano. Los representantes de varias razas murmuraron y se movieron inquietos, creciendo más alarmados con cada detalle, con cada palabra que salía de sus labios, como un martillazo. Para cuando terminó, incluso las especies más militantes parecían dispuestas a pedir la paz a cualquier costo, su bravuconería y fanfarronería evaporándose como niebla al sol, como sombras ante la luz de la verdad. «Estamos tan jodidos, General Crux del Imperio Borak», murmuró, su rostro escarpado, pálido, y sus ojos hundidos, atormentados por el espectro de aniquilación. «Si los humanos quisieran conquistarnos, no hay una maldita cosa que pudiéramos hacer para detenerlos. Podrían aniquilarnos con un solo disparo, y no quedarían ni cenizas para enterrar el polvo para llorar. Lo que quiero saber es por qué», preguntó el canciller Voss, con el ceño fruncido por confusión y preocupación. Su voz temblaba con un miedo apenas reprimido. «Si poseen un armamento tan devastador, ¿por qué no lo usaron antes? ¿Por qué se dejaron ver como débiles, como pusilánimes, para explotar cerdos y manipulados?» El embajador Terán, un hombre alto, de hombros anchos, con penetrantes ojos azules, se levantó de su asiento, sus movimientos fluidos y elegantes. Su presencia requería la atención de todos los presentes. Inspeccionó la sala. Su mirada se detuvo en cada representante por turno, como si pudiera ver dentro de sus propias almas, dejando al descubierto sus miedos y dudas, más profundos, sus secretos y deseos más oscuros. Cuando habló, su voz era profundo y resonante, rico con el peso de la historia y la sabiduría de las eras, con la tranquila confianza de alguien que sabe que sus palabras serán escuchadas, porque aprendimos de la manera difícil que la guerra es el infierno. Dijo, su expresión sombría, y Graves sus ojos distantes con el recuerdo del horror pasado. Perdimos millas de millones por nuestro propio salvajismo antes de que finalmente rompiéramos el ciclo, antes de que nos diéramos cuenta de la inutilidad y la locura de nuestras formas, ciudades reducidas a escombros, continentes enteros devastados por las armas que creamos, los monstruos que desatamos en nuestra búsqueda de poder y dominio. Pero nunca olvidamos cómo luchar, cómo matar. Simplemente elegimos no hacerlo para encontrar una mejor manera. Se inclina hacia adelante, apoyando sus manos en la mesa, los músculos de sus antebrazos flexionándose con fuerza, apenas contenida con el poder enroscado de un depredador listo para atacar. La humanidad siempre ha sabido que nuestra mayor fortaleza es también nuestra mayor debilidad, nuestra mayor tentación y nuestra mayor maldición. Nuestra capacidad para la violencia es igualado solo por nuestra capacidad de moderación, de misericordia y compasión. No buscamos la guerra. No nos gloriamos en la muerte y la destrucción, pero si nos fuerzan la mano, si amenazan a nuestra gente o nuestra forma de vida, acabaremos rápidamente y decisivamente, sin vacilación ni arrepentimiento. El embajador enderezó, su expresión endureciéndose en una máscara de resolución, en un rostro de determinación implacable. Déjenme ser claro. No somos conquistadores ni tiranos, no deseamos gobernar a otros para doblegarlos a nuestra voluntad o aplastarlos bajo nuestro talón, pero tampoco toleraremos amenazas a nuestra especie o nuestros aliados, a aquellos que hemos jurado proteger y defender, los segadores.
Aprendieron esa lección de la manera difícil. Pagaron el precio máximo por su arrogancia y agresión. Recen para que no tengan. A eso le prestaste atención a la advertencia de su destino. Un pesado silencio cayó sobre la cámara mientras la gravedad de sus palabras se hundía, mientras las implicaciones de su mensaje se regresaron claras. Los humanos habían ocultado su verdadera naturaleza, no por miedo o debilidad, sino por misericordia y moderación. Le habían dado a la galaxia una oportunidad de abrazar la paz para forjar un nuevo camino de cooperación y entendimiento, pero no dudarían en desatar todo el poder de su poder si se los empujaba demasiado lejos, si se los obligaba a defenderse en sus ideales. La ilusión de la fragilidad humana se hizo añicos, el velo de su benevolencia se rasgó en pedazos. La bestia dormida había sido despertada, y el universo tembló ante su rugido, ante la furia de su ira. En los años que siguió, una nueva dinámica emergió en la Unión Galáctica, un nuevo equilibrio de poder e influencia. La humanidad ya no era vista como un recién llegado que debía ser tratado con condescendencia o explotado un peón, que había que seguir adelante el tablero de ajedrez galáctico. Su consejo fue buscado en todos los asuntos de importancia, sus flotas convocadas para sofocar los conflictos más volátiles y mantener la frágil paz. Algunas razas resentían el cambio de poder. Su orgullo se erizaba ante la idea de estar en deuda con el advenedizo Tern, de reconocer su superioridad y poder, pero nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente, no después de la devastación que habían presenciado, los horrores que habían visto desatado el recuerdo de la bomba nova. Permanecía en cada mente un duro recordatorio de las consecuencias del desafío, del precio de la arrogancia, bajo la atenta mirada de la humanidad. Una nueva era de paz y prosperidad se instaló en las estrellas, una edad dorada de descubrimiento e ilustración. El comercio floreció a medida que las viejas rivalidades se dejaron de lado en favor de la cooperación. El flujo de bienes e ideas que unía los rincones una vez dispersos de la galaxia, los lazos del comercio y la cultura que los unían, los avances científicos se aceleraron a medida que las mentes más brillantes de cada especie colaboraron en proyectos que alguna vez parecieron imposibles. Sus esfuerzos fueron impulsados por un deseo compartido de descubrir los secretos del universo para ampliar los límites del conocimiento y la comprensión, y aunque el espectro de la ira humana se cernía gran sobre la psique colectiva de la galaxia, estaba atenuado por un respeto aún mayor, por su misericordia y la moderación, por la nobleza de su carácter y la pureza de sus ideales. La Unión llegó a comprender que los Tern no solo eran los guerreros más poderosos, sino también los defensores más leales de los débiles e inocentes, los enemigos más implacables de la tiranía y la opresión. Eran el escudo que protegía los reinos de los justos, la espada que derribaba a los malvados y a los corruptos, el faro que iluminaba el camino hacia un futuro más brillante. Kor no pudo evitar maravillarse ante el cambio que se había producido sobre la galaxia, ante la transformación que había sido arrastrada por la influencia y el ejemplo de los humanos. En el lapso de unos pocos años, habían reformado el tejido mismo de las relaciones interestelares, forjando lazos de amistad y alianza donde antes solo había habido sospecha y hostilidad, sembrando las semillas de esperanza y unidad donde antes solo había habido miedo y división. Mientras miraba las estrellas y la vasta extensión del cosmos que se extendía ante él, sentía en su interior una sensación de esperanza y asombro que nunca antes había conocido, una convicción de que lo mejor estaba por venir, que el futuro contenía maravillas y posibilidades incalculables. Los humanos les habían mostrado un camino mejor, un camino hacia la paz y prosperidad a través de la fuerza y la compasión, a través del poder de su espíritu indomable y la fuerza de su determinación inquebrantable, y, aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar, confiaba en que con la Tierra a su lado, la Unión podría capear cualquier tormenta, podría estar a la altura de cualquier desafío y emerger más fuerte.
Y más unidos que nunca antes, por primera vez en su larga y legendaria carrera, se permitió soñar con una galaxia libre del flagelo de la guerra y el conflicto, un lugar donde sus hijos y los hijos de sus hijos podrían crecer sin la constante amenaza de la aniquilación que pendía sobre sus cabezas, sin el miedo y la incertidumbre que habían plagado su propia vida y las vidas de incontables otros. Se atrevió a imaginar un futuro donde las razas de la galaxia pudieron vivir y trabajar juntas en armonía, donde los viejos odios y prejuicios que los habían dividido durante tanto tiempo podría ser enterrados, donde la promesa de un mundo nuevo y mejor pudiera finalmente hacerse realidad, y él sabía con la inquebrantable certidumbre de quien ha visto la verdad con sus propios ojos, que era la humanidad quien los conduciría allí, quienes los guiarían a ese futuro brillante, con la luz de su sabiduría y el fuego de su coraje, con la fuerza de su convicción y la profundidad de su compasión, no a través de la conquista o subyugación, no a través de la fuerza de las armas o la amenaza de la violencia, sino a través del poder de su ejemplo, a través de la inspiración de sus hechos y la nobleza de su causa, mientras observaba las estrellas girar sobre su cabeza, mientras sentía el zumbido de los motores de la nave bajo sus pies y el peso de su deber reposando sobre sus hombros. Ofreció una silenciosa oración de agradecimiento a los dioses, a los destinos que habían traído a los humanos a ellos, en su hora más oscura, que les había dado la oportunidad de ser algo más de lo que habían sido, para elevarse por encima de las pequeñas disputas y rivalidades que los habían detenido durante tanto tiempo, para apoderarse del destino que siempre había sido suyo, porque los Tern eran más que solo los guardianes de los inocentes, los protectores de los débiles y los campeones de la justicia. Eran los portadores de la antorcha de una nueva era, los heraldos de un amanecer que brillaría más que cualquier otro que hubiera venido antes, los arquitectos de un futuro que sería recordado y celebrado por generaciones venideras, y con ellos al timón, con su sabiduría y su coraje para guiar el camino. La galaxia nunca volvería a ser la misma, nunca volvería a conocer la oscuridad y la desesperación que una vez habían amenazado con consumirla, porque habían mostrado el camino a un mejor mundo, hacia un futuro donde todas las razas podrían permanecer juntas como iguales, unidas en su diversidad y fortalecidas por sus diferencias, unidas por los lazos de amistad y un propósito común que perduraría por siempre, mientras miraba la vasta extensión de la galaxia y los incontables mundos y civilizaciones que la llamaban hogar. Él sabía que no había fuerza en el universo que pudiera oponerse a ellos, ningún poder que pudiera amenazar la paz y la prosperidad que habían trabajado tan duro para construir, no mientras tuvieran a la humanidad a su lado, no mientras se aferraran a los ideales y los valores que los habían traído hasta aquí, que los habían visto atravesar los tiempos más oscuros y las mayores pruebas para los humanos. Eran la luz en la oscuridad, la esperanza frente a la desesperación, la fuerza frente a la adversidad. Ellos eran los que habían mostrado a la galaxia el camino a seguir, quienes les habían dado el coraje y la determinación para ponerse de pie y luchar por lo que creían defensor a los inocentes y a los indefensos contra las fuerzas del caos y la destrucción que buscaban derribarlos, y mientras permanecieran fieles a ese llamado, mientras se aferraban a los principios y creencias que los habían convertido en quienes eran. No había nada que pudiera detenerlos, nada que pudiera interponerse en el camino del futuro glorioso que les esperaban a todos, porque los Terán eran los guardianes de la galaxia, los protectores de todo lo que era bueno, correcto y justo en el universo, y con ellos al timón. Las estrellas mismas temblarían ante su poder, ante la fuerza imparable de su voluntad y la fuerza inquebrantable de su espíritu. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y sabía que nunca olvidaría el momento en el que había visto el verdadero rostro de la humanidad, cuando había presenciado el asombroso poder y la terrible belleza de su ira.
desatada sobre los enemigos de todo lo que era decente y verdadero, fue un momento que quedaría grabado para siempre en su memoria, un momento que definiría el curso de su vida y las vidas de todos aquellos que habían sido tocados por la presencia humana, por la fuerza de su ejemplo y la luz de su sabiduría, y mientras estaba allí en el puente de su nave, mirando las estrellas y las infinitas posibilidades que se extendían ante ellos, supo que estaba listo para cualquier desafío que el futuro pudiera traer, listo para enfrentar lo desconocido con coraje y determinación, seguro de saber que no estaba solo, que tenía la fuerza y el apoyo de los mayores aliados que la galaxia había conocido jamás, porque los humanos estaban con ellos ahora y siempre, y juntos construirían un futuro que brillaría más que las estrellas mismas, un futuro que perduraría por todas las eras venideras.